Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia. Bueno, y siendo ya las 9:30 de la mañana, vamos a dar comienzo a una charla con el doctor Eduardo Fain, médico y especialista en constelaciones familiares, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Maga. Gracias por tu invitación. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, Eduardo, me estabas diciendo que íbamos a trabajar en algo nuevo, que estaba en relación a lo que son las matrices relacionales. Sí. Bueno, me gustaría que pudiéramos desarrollar este tema, que nos contaras de qué se trata y bueno, ya ir entendiendo un poquito todo esto que nos acercás el día de hoy. Seguro. Vos sabés que mi trabajo fundamentalmente se fue desarrollando desde las constelaciones familiares hacia las constelaciones individuales, y lo que tiene la característica de las constelaciones individuales es que nosotros de alguna manera trabajamos con los consultantes no en un solo encuentro, sino que la constelación individual, por sus características, por su metodología, permite que la persona pueda concurrir de modo secuencial varios encuentros a trabajar. Sí. En general, con las constelaciones nosotros tenemos en cuenta lo que se llaman órdenes del amor, de Bert Hellinger. Y cuando hablamos de órdenes del amor, nos referimos a estos principios sistémicos que rigen las relaciones humanas. Cuando trabajamos tenemos en cuenta cuáles son las dificultades de las personas y a partir de allí vamos hacia los hechos en su sistema, es decir, en su familia, es decir, que tal vez ocurrieron y que pueden estar incidiendo en el aquí y ahora de esta persona. Bien. Esto es el trabajo básico que hacemos con constelaciones. Bien. Hasta aquí. Al avanzar yo con el trabajo de constelaciones individuales y al ver a los consultantes más de una vez, empecé a descubrir que cada persona tiene lo que yo llamo una matriz relacional. A ver. ¿Qué es esta matriz relacional? Son ciertos lugares que la persona ocupa cotidianamente. Ah, mira, como roles. Podríamos llamarle roles, podríamos llamar personalidades, podríamos llamarle rasgos. Cada uno de estos lugares que tenemos en realidad tiene una fisiología, una serie de creencias, una forma de expresarse emocionalmente que son característicos y propios de cada uno de estos lugares. Y en cada persona esto es diferente. Ahora, ¿cuántos lugares ocupamos habitualmente? ¿No? Sí. Yo lo que estuve observando es que por lo menos ocupamos 3 o 4 lugares. Eso es lo habitual. Es decir, tenemos 3 lugares que nosotros generalmente ubicamos y luego hay un cuarto lugar que a veces aparece. E insisto que aunque le vayamos poniendo nombres a estos lugares de la matriz, acá lo importante es la experiencia del individuo. Es decir, tenemos que entender en qué contexto emerge este material, que es cuando la persona está trabajando en su constelación, empieza a ocupar ciertos lugares de la constelación, que luego, cuando terminamos el trabajo, la persona empieza a reconocerse que no ocupa solamente ese lugar desde el cual viene a consultar. Recuerdo una consultante, vamos a bajarlo un poco. Vamos a un ejemplo, a ver. Claro. Ella consulta porque siente que el mundo para ella es mucho, es como que se siente que está ante una jungla, pero esta sensación de jungla ella la pone siempre en un lugar de víctima. Es decir, que se siente agredida por los otros, se siente despreciada por los otros. Esto le pasa, por ejemplo, en su trabajo,
que ocupa un lugar y nunca se puede terminar de adaptar al grupo, es mirada mal por sus jefes, es más, en este caso hasta la habían desplazado de su lugar de trabajo a los archivos en su empresa. Es como decir, el lugar más bajo, digamos, es el lugar más... No le habían avisado. Ella siempre refería a este lugar. Por supuesto, el lugar complementario que aparecía era el lugar de quien despreciaba, de quien no la tenía en cuenta, casi podríamos decir de un perpetrador. Pero poner la palabra perpetrador era cómo era en su vida, no Claro. cómo era en otra situación. Esto es como ella trae y vamos trabajando este tema. Pero un día ella me trae un tema de pareja. Y entonces me dice, mira, hoy quiero ver algo, que es qué me pasa a mí con las parejas. Porque realmente, siempre que entablo una relación, termino muy frustrada, muy mal, estoy sola. Entonces le digo, bueno, contame un poco cómo es. Y entonces ella me cuenta, es decir, entra en una constelación, vamos de nuevo, una constelación individual, y entra en estos lugares, su lugar, el lugar de la expareja. Y cuando empieza el lugar, empieza a descubrirse y a emerger el lugar que ella, en realidad, esta pareja, en realidad es la salvadora, es la que en realidad se encarga de cuando el otro está mal, ella lo va a ayudar, va a hacer algo por él, casi una madre, podríamos decir. Pero en ese lugar se pone en un lugar por encima, ya es diferente, Claro. ya no es la víctima, la víctima es el otro. Claro. No es víctima de su situación. Ahora te comento algo ahí. Pero en principio a esa persona le ocurre algo y ella rápidamente ocupa ese lugar de ayudarlo, de ver cómo resolverle los temas. Claro, también se empieza a establecer una relación en la cual un poco lo desprecia, porque reconoce que no tiene las herramientas, pobrecito, la verdad, todos los hombres, etcétera, etcétera. Y aquí empieza a aparecer en ella una matriz que se le empieza a hacer clara, y es que ella ocupa muchas veces el lugar de víctima, muchas veces, por ejemplo, en las relaciones, es decir, en el trabajo tiene ese lugar, es la víctima. Cuando está en una relación de pareja, de repente el lugar que más le sale es la salvadora, pero rápidamente también pasa a un lugar de perpetradora en el sentido de despreciar, de no tener en cuenta al otro, o de verlo mal o menos. De minimizarlo, ¿no? Exactamente, Claro. y esto es cotidiano. Esto a ella, más allá que se muestra a través de la Bueno, constelación. pero a ver, Eduardo, ¿por qué, digamos, vamos moviéndonos en estas matrices, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, en este caso, esta persona ocupe un lugar digamos, un rol en un lugar y otro en otro lugar? O sea, ¿cuáles son Bueno, justamente, los disparadores? En principio, estos lugares que nosotros ocupamos tienen que ver, en principio, con nuestra familia de origen, es decir, con hechos que nos habitan desde nuestro nacimiento o de nuestra gestación, y también tienen que ver con las generaciones anteriores. Por eso lo importante, no solamente de conocer la matriz, que es fundamental conocerla, está bueno conocerla, sino también poder trabajar con este material yendo a aquellos hechos que hacen que uno ocupe ese lugar tal vez de víctima y el que no puede y el que está sojuzgado por el otro, o el lugar tal vez de salvador que tiene que resolverle al otro, que se tiene... Ella me decía, a mí me pasa esto, no es que yo busco esto que Claro. sino que se le presentan, es más, cuando se le presentan tal vez no aparezca Claro, de esta ¿no manera. sería como, digamos, estas matrices relacionales como las representaciones, nuestras representaciones arquetípicas? ¿No? Podríamos decir que lo arquetípico se puede estar expresando también, seguro, se expresa a través de la matriz. Lo que sucede que en la persona, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los hechos en su familia de origen, cuáles son los hechos que de alguna manera hacen que yo siga ubicado en ese lugar de la matriz de esa manera. Claro. Es decir, siempre de esa manera. ¿El objetivo cuál sería? Que no estemos tan disgregados, digamos, ¿no? O sea, que no fuéramos tantos yoes ahí dando vueltas. Mi observación Sí, hasta ahora, sí, por lo sí, menos, sí. porque esto tiene 2 años de desarrollo, digamos, y es un trabajo que ahora va saliendo cada vez más a la luz. Lo que yo observo, en realidad, es que nosotros no dejamos de ocupar esos lugares. Es decir, uno tiene un lugar que tiende a salvar. Lo que sucede es que es diferente cuando uno reactivamente tiende a salvar, cuando de alguna manera va trabajando con estos lugares, va madurando los lugares, se van transformando, se van transmutando, y uno tal vez no deja de ayudar.
Pero ahora es diferente. Ese lugar de salvador que tiene que salir al mundo y que le va a resolver, Sí. y si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Claro, claro. Se transforma también, no pierde la posibilidad de tal vez ayudar a un otro cuando lo necesita, pero no lo empieza a ver al otro. Antes era como algo reactivo de lo propio que se proyecta en el otro. Claro. Y ahora de esta manera yo empiezo a ver un otro y tal vez necesite algo. Y Ahora, está bueno. Claro, esto hay que constelarlo porque es muy interesante, por ejemplo, lo que estás planteando, tomando el ejemplo que dijiste antes, de esta persona que ocupaba un rol en su trabajo, ¿no? Una actitud y otra frente a una relación de pareja, ¿verdad? Sí. Ahora, haciendo consciente esto, porque cuando uno hace consciente esto, me da la impresión de que podemos tener a lo mejor mucho más control de la situación en el sentido de decir, bueno, no me voy a poner a salvarle la vida al otro, por ejemplo, en el caso de ella, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para que algo que está tan impreso en nosotros, por decirlo así, a fuego, poder, a pesar de hacerlo consciente, poder revertir eso que naturalmente me sale? Sí. Vos sabés que el hecho de hacerlo consciente es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo ya ahora voy conociendo esta matriz y qué lugares ocupo, de alguna manera, las primeras veces no dejo de entrar en esos lugares. Es decir, me descubro adentro. Es decir, Claro. me encantaría decir, antes ya me di cuenta. No, me descubro adentro. Claro. Pero ahora cuando me descubro, me observo. Y ahora cuando me observo, ya no soy el reactivo que actúa directamente, sino que empiezo a tomar una distancia, empiezo a ser un observador de mi matriz. Ya no soy ese que reacciona, sino soy el que ahora puede observarme y tomar esta distancia, y descubro que tengo una matriz, no soy una matriz, que esto que me habita es lo que me toca en la vida, lo que me toca encarar en la vida, porque la vida me lo pone todo el tiempo enfrente. Es decir, Claro. no podés evitarlo, querés irte para un costado, igual te lo trae. Claro. Ahora, empiezo a ser más consciente de esto, entonces ya ese paso me da una mirada más amplia. Y entonces empiezo a verme y empiezo a ver el otro. Claro, y en lugar de esperar, que a lo mejor digo, ¿no? Con esta observación de la situación, en lugar de esperar de que el otro cambie, soy yo la que tiene la capacidad de reubicarse en un nuevo lugar, ¿verdad? Y la relación cambia. Desde ya. Es decir, ahora cuando pensémoslo sistémicamente. ¿Y por qué digo relacional? Porque en relación siempre esto es a un otro. O un otro externo o un otro interno. Claro, Lo digo de esta manera, claro. por eso hablo de matriz. Entonces, por supuesto que en la medida que un lugar cambia aquí, esto va a tener un efecto en el otro. Es decir, porque somos seres sistémicos, no hay forma, en las relaciones esto se establece. Y nosotros somos seres relacionales todo el tiempo. Claro. Estamos en estas relaciones. Entonces, es cierto, hay un cambio en mí, ahora esto va a incidir en la relación. Bien, ahora, esto que decís de las matrices relacionales, primero sería poder reconocerme a mí en qué formatos me muevo, ¿no? Por decirlo así. O sea, ¿y esto lo da qué? ¿La constelación individual? En la constelación individual es en el trabajo donde se muestra claramente. Perfecto. Es decir, uno va trabajando. A veces no sale todo en el primer encuentro. Claro, claro. Es decir, sale en 1, en 2, en 3. A veces en el primer encuentro se muestra todo, digamos. Ahí está la matriz, se muestra claramente. Es más, cuando esto se muestra y uno, al finalizar la constelación, habla con el consultante, uno le pregunta, ¿vos te reconoces en este lugar? ¿Conoces esto tuyo? Me dice, sí, yo cuando estoy en tal y tal situación, yo soy así. Y ahora en esta otra, en realidad, yo me ubico en este otro lugar. Es cierto, me Claro, pasa. y es un patrón, podríamos decir, que se repite siempre que se desarrollen determinados escenarios. Tal cual. También, ¿no? Y ese escenario tal vez me lleve o a uno de los lugares o al otro de los lugares o al otro. Claro. En un ámbito soy la persona segura, que encara, y en otras situaciones digo, ay, qué solo, me siento abandonado. Y la persona siente estas dos cosas en distintos momentos y en la misma persona. Es decir, que uno ocupa tanto un lugar como otro y las situaciones, las circunstancias, yo lo llamo, cuando vamos trabajando, le digo, fíjense qué disparadores lo llevaron a ese lugar. ¿Qué pasó con el otro que hace que ahora ustedes estén ubicados en ese lugar? Claro. Entonces, ir conociendo la matriz de uno, pero no es solamente conocerla, es luego trabajar con ella. Es decir, la constelación individual permite que desde cada uno de estos lugares, y aclaro, la persona no es que viene desde ese lugar, la persona viene a otro encuentro para trabajar y dice, me está pasando esto con tal persona, o tengo esta dificultad, o en el trabajo tal cosa.
o en la pareja, y cuando emerge, ahora va a trabajar desde uno de esos lugares. ¿Hacia dónde? Hacia su familia de origen. ¿De dónde viene este patrón? Claro. Como vos decís, ¿cuál es el origen? Experiencias tempranas, historia del sistema familiar, y muchas veces desde ahí van a imágenes ancestrales, esto que vos llamás arquetipos, que cuando la persona está trabajando de repente emergen imágenes que ya no tienen que ver con la familia actual, pero muchas veces tiene que ver con relaciones entre los hombres y las mujeres, y ver qué lugar ocupan los hombres y cómo miran a las mujeres, y muchas veces aparecen hombres grandes y mujeres muy pequeñas y despreciadas, y muchas veces al revés. Sí. Y esas son las imágenes que van apareciendo en el trabajo cuando la persona trabaja. Es decir, es el material que uno va trabajando para que estos lugares se transformen. La idea, digamos, también podemos decir que no hay una matriz mejor que otra, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, si yo represento un rol en un lugar y en otro, no puedo decir que uno es mejor que otro. Entonces, ¿cuál sería la idea? Más allá de, primero reconocerlo, eso me queda claro, ¿verdad? El poder ser consciente de qué trajes me pongo, ¿no? Qué vestidura me pongo en cada situación. Ahora, la idea es no ponerme las vestiduras, ¿no? O sea, ya siendo consciente, o la idea es tener una única vestidura que se represente en absolutamente todos los escenarios. ¿Qué sentís vos que puede ser? Yo creo que en realidad el trabajo, esto que vos decís, esta mirada que voy teniendo sobre mí, es transformadora en sí. Y lo segundo es que en la medida que uno trabaja estos lugares nos van a seguir habitando. Yo no creo que estos lugares se junten, porque también son lugares funcionales. No todo es disfuncional. Poder mirar al otro y ayudarlo está bueno. Querer salvar a los otros y no poder evitarlo, o encontrarme en situaciones, es decir, sin buscarlas, la vida me lleva a ocupar ese lugar, es diferente. Entonces, en la medida que trabajo estos lugares, en la medida que a través de la constelación esto se transforma, ese lugar transmuta, se transforma en un lugar donde puedo ver al otro. Ya no tengo que ir y salvarlo. Ya el perpetrador puede ver a la víctima y puede reconocerse y puede decir, uy, hay un ser humano, no un objeto. Claro, una digamos cosa. Que no actúa, no salta así automáticamente. Digamos, eso sería también la idea, ¿no? Que haya una conciencia de relación con el otro, ¿no? Es fundamental. Claro, porque si no es como que el rol me lleva de las narices y me puede. Y me puede, además. Es que en situaciones... Es decir, esta matriz actúa todo el tiempo, pero en situaciones críticas, esa matriz es ¡pah! Es decir, está actuando, está a la vista, nos invade, nos llena completamente. Entonces, ahí podemos ser todavía más conscientes, sale más claramente. Nos habita todo el tiempo. Lo que sucede es que en situaciones críticas esto emerge de una manera más notable, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí se puede mostrar más. Esta es mi experiencia también. Sí, nos lleva de las narices. Estamos actuando desde estas imágenes que nos habitan, desde estos patrones ocultos que nos habitan sin darnos cuenta. Entonces, el hecho de ir clarificando estos lugares nos permite una transformación. Bien, quiero que me digas de qué manera se trabaja esto, ¿no? Y cuál es la ruta que estás proponiendo a partir de descubrir estas matrices relacionales. Sí, la manera de trabajo, la forma de trabajo es en realidad como la persona lo hace habitualmente, es decir, viene y consulta por los temas que le tocan en la vida. Es decir, en realidad todo este trabajo está pensado para el aquí y ahora. Claro. Más allá que trabajamos en la constelación individual, la familiar, trabajamos siempre mirando y teniendo en cuenta el sistema de origen, en realidad estamos trabajando para el aquí y ahora. Entonces, la persona viene con sus temas cotidianos, pero cuando se despliega el tema, en la medida que va trabajando ese tema y se trabaja en relación a la familia de origen, el material va emergiendo, luego hay un momento de cierre también y vamos viendo qué lugares estuvo ocupando y desde qué lugar estuvo trabajando en esa constelación. Claro. Entonces empieza a descubrirse desde ese lugar y empieza entonces a decir, yo actúo desde este lugar y este es mi lugar, pero también en la medida que fue trabajando en la constelación, también algo fue transformándose en el momento del trabajo. Entonces, ese lugar que antes no veía al otro, ahora lo empieza a ver.
Entonces, desde ese lugar también hay una transformación. Entonces, es una unión, digamos, desde la conciencia del lugar que yo ocupo, cuál es mi matriz, cuáles son estos lugares en mí, particularmente en cada uno, que es totalmente diferente. Aunque uno pueda decir la víctima, el perpetrador, el salvador, en realidad en cada persona es una historia totalmente diferente. Y no digo que esta sea la matriz, menciono esta porque fue la que pusimos como ejemplo. Tal cual. Entonces es ir trabajando desde los temas cotidianos, desde lo que nos ocurre para descubrir con qué tiene que ver en la familia de origen, poder trabajar ese material que nos habita, que ese material se transforme, por lo tanto nuestra matriz se transforma. Hay algo que madura en mí, hay algo que puedo empezar a verme y que puedo empezar a ver al otro. Claro, es liberador lo que estás proponiendo. O sea, la sensación que me viene a mí es que si bien estos formatos no se disuelven porque hacen a nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero el ser conscientes también hace que tengamos la libertad de actuar, ya con conciencia, ¿no? Sí. O sea, me trae esta sensación de liberación en lo personal, sí, ¿no? me da opciones. Exacto, me da opciones. Ahora puedo ver cuál es la situación Exacto. en la vida, en lo cotidiano. Y esto da opción, y la opción, esto da libertad. Y también me saca de la matriz. Tal cual. Porque ya entonces cuando hago esto es como, sería un lugar diferente desde cuando yo, desde donde miro el mundo, miro la vida y miro mi matriz también, mi lugar, claro, digamos. Y esto entonces empieza a dar un lugar diferente, una conciencia diferente. Entonces es un trabajo que, por un lado, eleva nuestra conciencia, porque nos permite vernos en este actuar cotidiano. Es muy contemplativa, digamos, sí, el salir de la matriz. Totalmente. Nos pone en una situación contemplativa, necesariamente. Totalmente. Es decir, es un lugar desde donde nos miramos y miramos la situación. Naturalmente, es decir, generalmente las situaciones cotidianas nos sacan de ese lugar. Claro, claro. Es como decir, cómo desde estas mismas situaciones que nos habitan cotidianamente, las podemos trascender. Y si ahora la puedo trascender, no es que no voy a actuar, pero lo voy a hacer de una manera diferente. Claro. Esto es lo que va sucediendo en el trabajo. Sí, me viene como imagen también esto, ¿no? Que todo lo que es también contemplativo, o sea, cuando nosotros nos ponemos a contemplar una situación que es nuestra o no, o sea, propia o no, siempre tiene como un tinte más de amorosidad, ¿no? Porque somos simplemente observadores sin idea de emitir ningún tipo de juicio frente a lo que vemos, observamos, ¿no? Y me parece que le saca mucha carga emocional a la situación, o sea, ya nos desapegamos de la situación. Sí, coincido en esta mirada porque es este sentir que va apareciendo en el trabajo. Es una mirada más amplia, más trascendente, más amorosa, claro, de uno y del otro. Claro. Es decir, empezamos a reconocer algo de lo humano y reconocernos humanos. Es decir, este lugar justamente no es un lugar más alto, sino que es un lugar parejo. Claro. Y es un lugar humano donde podemos ver al otro reconociéndonos, reconociéndolo, mis limitaciones, sus limitaciones. Y desde ahí vamos transcurriendo en la vida. Es esta lo que va sucediendo en el trabajo. Sí, me viene la frase es como, a lo mejor no sé si está bien dicha, pero esto de espiritualizar nuestra existencia, ¿verdad? Esta es la imagen que me traes con esta charla. Sí, te lo dejo. Coincido, adhiero, es así. A diferencia de las constelaciones que se hacen de manera grupal, ¿estas constelaciones individuales se trabajan semanalmente o es que hay que dejar paso para un tiempo para poder seguir trabajando? En realidad en las constelaciones individuales uno trabaja secuencialmente. Ajá. La persona trabaja hoy, puede trabajar la semana que viene, trabaja hoy, trabaja dentro de 15 días. No, es una vivencia, una transformación que se produce en el momento del trabajo. En la constelación familiar, cuando yo hago constelaciones familiares, una vez por mes hago talleres, sí, claro, esto. Pero lo que quiero decir que en la constelación familiar con representantes, uno tiene que dejar que esa imagen entre, que me toque, entonces tengo que dejar pasar un tiempo. En la constelación individual es una metodología, aunque tienen nombres parecidos, es una metodología diferente. Bien. La persona entra en su campo relacional y se va transformando a la medida que trabaja. Genial. Bueno, Eduardo, gracias. Gracias a vos. Gracias. Un gusto.